Mi nombre es Jan Pasquali. Soy profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela. Presento esta ponencia en el 10º foro promovido por la ASOVAC y la Fundación Interconectados. Su título es La sociedad venezolana y el futuro de la universidad. La universidad en Venezuela es una sola e incluye a todas las instituciones que imparten educación superior que sea posterior a la educación media. La educación universitaria de Venezuela es un subsistema del sistema educativo del país. Los otros dos subsistemas son la educación básica, inicial, primaria y media, y el subsistema bolivariano de formación y autoformación. Recientemente, miembros de la Asamblea Nacional han anunciado iniciativas para introducir reformas a la ley de universidades o para introducir una nueva ley. A pesar de que las iniciativas no han expresado los propósitos para comenzar una tarea tan compleja, han despertado interés y expectativas en el país. Esta ponencia se introduce en dos variables para la consideración del futuro de la universidad venezolana. Son el cambio y el tiempo o momento oportuno para introducirla. El cambio se determina identificando las funciones que la sociedad espera de su universidad para asegurarse que la sociedad esté dispuesta a darle el apoyo necesario para cumplirlas. A primera vista, esas funciones ya se conocen. Sin embargo, eso no es necesariamente el caso. Las críticas internas y externas son evidencia de que es necesario tratar el punto en detalle. La obra de Clark Kerr, citada en la referencia del resumen, puede ser útil durante este proceso. Después de determinar las funciones esperadas, de asignarse prioridades específicas, hay que asignarle prioridades específicas que permitan establecer un orden en la implantación de los cambios. Algunas de esas prioridades pudiesen ser el financiamiento de las actividades, la libertad académica, los valores éticos y morales, la flexibilización de las modalidades en la instrucción, la relación entre universidades nacionales y el apoyo para estudiantes de bajos recursos. La otra variable, el tiempo o momento oportuno, para introducir un cambio positivo y duradero en la universidad, es aquel en el cual la sociedad haya logrado las condiciones que permitan introducir exitosamente los cambios propuestos. Poca utilidad y mucha decepción produce la introducción legal de cambios irrealizables en la práctica. El cómo llegar rápidamente a ese momento oportuno es uno de los propósitos de esta ponencia. Esta segunda lámina se considera la complejidad del tema. Ante la complejidad de este tema y con la intención de encontrar una oportunidad de hacer un aporte al entendimiento y al perfeccionamiento del subsistema de educación universitaria e incluyendo el sistema educativo en general, me limito a la parte esencial del asunto. ¿Cuál es el problema más importante? ¿Cuál es la naturaleza del problema? ¿Cuál es la causa principal? ¿A quién le toca actuar para resolverlo? ¿Y cuál es una solución posible? El
problema más importante no es el contenido de la ley, es la situación actual del sistema educativo completo, que ha sido descrito en detalle en los trabajos del profesor Luis Bravo, entre otros. Este sistema se encuentra en una crisis generalizada. Para demostrar que esta situación no es un problema de contenido de ley, voy a examinar lo sucedido con una ley que es de gran importancia para la educación y para muchos otros sectores. Es el decreto presidencial número 825 del año 2000, que trata sobre el acceso y uso de la Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político del país. Te puede verse utilizando el primer enlace al pie de esta lámina. El periodo más reciente de bonanza del país, medido en términos del Producto Interno Bruto, sucedió entre los años 2000 y 2012. Sin embargo, y a pesar de ser el decreto una orden proveniente de la autoridad máxima del país, con una alta prioridad asignada y con abundancia de fondos, la Internet en Venezuela resultó alcanzar solo una cobertura y una velocidad de transmisión de la más lenta del continente. La orden no fue cumplida. Es patente la conclusión de que el problema de la educación, como el de otras actividades, no es un problema causado por el contenido de las leyes. Es de otra naturaleza. Está relacionado con la incapacidad o la indisposición de cumplir con la ley. La Constitución de un país expresa los principios sobre los cuales se fundamenta el buen funcionamiento de la sociedad. Determina la estructura de su gobierno y define los responsables de que estos principios se cumplan. La reciente migración de unos 7 millones de venezolanos, el estado deplorable de la enseñanza pública del país, el colapso económico que, desde 2014, ha estado acompañado de una inflación indetenible, el bajo puntaje en el índice de la percepción de la corrupción, junto con el reciente informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, permite concluir que Venezuela no está en condiciones de honrar las responsabilidades que la Constitución le ordena. Puede verse en el siguiente enlace. La causa principal de la crisis social venezolana es un funcionamiento defectuoso y sistemático causado por el incumplimiento de las leyes. Esta tercera lámina trata sobre quién debe actuar. El próximo paso es averiguar a quién le corresponde corregir esta situación. El artículo 5 de la Constitución tiene la respuesta. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Desde el comienzo y termina diciendo que los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. El pueblo soberano es la única autoridad que está por encima de todas las otras autoridades del país. Le toca al pueblo actuar y puede hacerlo de varias maneras. Entiendo que, afortunadamente, hay una manera duradera, pacífica, sencilla, de costo insignificante y que está acorde y emana del artículo 62 de la Constitución. Leyendo solamente una parte dice: todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos. Y al final, es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su
práctica. Es entonces posible y constitucional que para las elecciones venideras de gobierno municipal, estatal y nacional, ampliar la presentación tradicional de candidatos para cada cargo, es decir, incluir candidatos propuestos por individuos y organizaciones como pudieran ser universidades, comunidades, tribus indígenas, academias nacionales, asociaciones diversas, etc. De tal manera que haya para cada ciudadano diversidad de opciones para colocar su voto. Lo que considero esencial es la construcción de la ciudadanía requerida para este proceso. Para este caso, es clave recordarle al ciudadano la ventaja y el poder que representa para cada individuo y para la sociedad el otorgarle el voto solo a ciudadanos que sean honestos y que hablen con la verdad. Las otras características, como conocimientos, inteligencia, simpatía, habilidades, no tienen un valor cuando no están acompañadas de honestidad y de veracidad. Estas son las dos condiciones cardinales para implantar un control de calidad en los gobernantes y en los gobiernos venideros. Su adopción fomentaría en individuos, instituciones, asociaciones, etc., el interés para reconocer personas adecuadas para los diversos cargos y postularlas. Esta cuarta lámina trata sobre la preparación para introducir la innovación. ¿Cuánto tiempo podría tardar el llevar a cabo esta innovación? Consciente de entrar en el peligroso campo de las conjeturas, creo razonable que se pueda hacer en un año. El mensaje a ser transmitido es sencillo y ventajoso. Contrasta con la idea de votar por ciudadanos con un pasado deshonesto y propensos a falsedades. Si la innovación es tomada como noticia, la comunicación de persona a persona es muy efectiva y hace el resto. Los comunicadores sociales, a su vez, cuentan con muchas técnicas para asistir. Algunos folletos explicativos pudieran ser valiosos. La innovación incluye un tiempo suficiente para analizar cada candidato propuesto, dar a conocer la información sobre ellos y permitir que cada persona seleccione cuál de los candidatos, solo entre aquellos que cumplan con las condiciones esenciales, represente mejor sus intereses, opiniones y preferencias. El resultado será un gobierno dirigido por gente honesta y veraz. El panorama político resultante será el que más convenga al pueblo y el que tenga las mejores oportunidades de fomentar el desarrollo social. Habrá llegado el momento para discutir y definir las funciones que deba cumplir la universidad del futuro, las funciones del resto del sistema educativo y para aprobar una nueva ley que facilite el cumplimiento de esas funciones. Esta quinta y última lámina resume la innovación e intenta ganar adeptos y críticos. Se ha propuesto una solución duradera, pacífica, sencilla, de bajo costo y constitucional, que promete introducir un control de calidad para las administraciones públicas venideras. Podrán existir otras soluciones efectivas y convenientes. Deberán tomarse en cuenta. En la Internet se han observado esfuerzos en esa dirección. Al concretar sus proyectos será posible estudiarlos y compararlos.
La innovación que se ha presentado aquí se caracteriza por llevar la acción decisiva a las personas en calidad de individuos, es decir, como a miembros de la colectividad constitucionalmente responsable de la participación ciudadana y en cuyas decisiones reside la soberanía intransferible. Es probable que esa característica permita evitar las maquinaciones y enredos políticos que, en el pasado, han causado la declinación de la sociedad venezolana y en el presente hacen difícil detenerla y revertirla. Asimismo, esa característica pudiera servir para evitar influencias foráneas indebidas y servir de prueba fehaciente de que la soberanía del pueblo existe. Es de esperar que la estabilidad social resultante permita la obtención de préstamos y atraiga inversiones que den impulso a la economía. Muchas gracias.